Hola, muy buenas noches. De nuevo con ustedes, Carlos Duque, desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por acompañarme en este ejercicio académico. Vamos a platicar acerca de las controversias en el tratamiento de cáncer de mama, sobre todo la omisión de la estadificación de la axila en los tratamientos. Actualmente, en todos los centros de mesa donde se discuten este tipo de conductas, en los simposios internacionales para el tratamiento de cáncer de mama, esto es lo que actualmente está en la línea de debate o en la línea de análisis para tomar decisiones en conjunto. Vamos a platicar acerca del subgrupo de pacientes que tienen receptores hormonales positivos, HER2 negativo, en cuanto a la omisión de la estadificación ganglionar o estadificación con ganglio centinela de la axila o tratamiento en cuanto a la axila en este grupo específico de pacientes. Lo que todo el mundo ya sabe, que el pronóstico del cáncer de mama está dado por la edad, el tamaño tumoral, el número de ganglios linfáticos, el grado de diferenciación, la situación del KI67, el porcentaje de receptores positivos dentro de la enfermedad. Y todo esto nos va a dar un embudo que nos va a traducir a un pronóstico y a una tasa de curación de la paciente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes de los que casi nadie habla en los simposios, que es el carcinoma ductal in situ extenso con infiltración linfovascular o multicéntrico o carcinoma lobulillar. De esto casi nadie lo trata, sin embargo, estos son criterios para llevar a pacientes a mastectomía. ¿Qué hay acerca de este tipo de pacientes? También recordemos que un paciente con G3 se comporta de una manera localmente avanzada como si se tratara de un N1. Es fácil hacer la valoración del T a la hora de hacer la valoración preoperatoria o de decidir los tratamientos preoperatorios, porque podemos hacer tomografía, resonancia, palpación, y el remate podemos decidir el tratamiento si hacemos lumpectomía o hacemos mastectomía total en caso de que tenga factores de indicación para ese tipo de procedimientos. Pero en el N hay un grupo muy distinto de valoración, porque podemos tener N positivo, subclínico, micrometastásico, o puede estar negativo de inicio. O podemos tener N positivo y llevar a paciente a quimioterapia neoadyuvante y se negativiza este ganglio positivo. Entonces, en este grupo de pacientes es donde se concentra la charla que vamos a tener ahorita. En amarillo pusimos el grupo crítico N0, N1, que es el grupo de estudio en donde se propone la desescalada de los tratamientos con radioterapia o con terapia sistémica a base de quimioterapia, hormonoterapia o terapia blanco molecular. No hay duda que los pacientes que tienen más de 4 ganglios positivos se benefician con la adyuvancia tanto de terapia sistémica y radioterapia en ese tipo de pacientes. El estudio Taylor es un estudio que tenía el objetivo de determinar si la quimioterapia más hormonoterapia aportaba un beneficio adicional frente a hormonoterapia sola según el score de recurrencia. Según los resultados globales, se pueden estadificar a los pacientes en bajo riesgo de recurrencia o intermedio o alto. En el grupo de las pacientes premenopáusicas con un índice de recurrencia o un score de recurrencia de 10 a 15 puntos no hubo beneficio claro con la quimioterapia, pero sí en las otras pacientes que se consideraron de riesgo intermedio o elevado. Responder es otro estudio que valoró la situación por las firmas genómicas, la situación de los pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, con ganglios positivos de N1 a N3. Estos ganglios positivos podemos hacer un análisis de las mujeres premenopáusicas en donde sí hubo un beneficio significativo de la quimioterapia con reducción relativa del riesgo de recurrencia del 40% y un beneficio observado en todo el rango de, sobre todo los pacientes que tenían el índice de recurrencia o el score de recurrencia de 0 a 25. En el grupo de las posmenopáusicas no hubo tanto beneficio de las pacientes para que recibieran quimioterapia. Entonces hay un grupo de pacientes premenopáusicas que tienen ganglios positivos N1, N3, que se les realiza un COTAI para decidir si decidimos darle adyuvancia.
Por lo tanto, la carga ganglionar no es el determinante de administrar o no tratamiento sistémico en este tipo de pacientes. La omisión entonces del ganglio centinela en pacientes mayores de 70 años es una realidad porque la tasa de recurrencia actual reportada en varios estudios es del 3%, 3%, 1.4%, incluso en pacientes con solo vigilancia y observación de la axila, es decir, pacientes no radiados. ¿Qué hay entonces en las pacientes menores de 70 años, que son el grupo a estudiar en esta charla? Pacientes menores de 70 años con las características de los receptores hormonales HER2 negativos. Vemos que actualmente es lo que ahorita está en boga, que está en el centro de mesa, que todo el mundo está estudiando este comportamiento o los resultados de estos estudios, porque la intención es desescalar el tratamiento tanto con radioterapia o ganglio centinela y intentar dejar a los pacientes en observación. Vamos a revisar SOUND e INSEMA de los resultados. SOUND es un estudio que incluyó pacientes T1N0 con ultrasonido negativo que se aleatorizaron a los pacientes que recibían cirugía conservadora en dos brazos, ganglio centinela para valorar la axila y vigilancia de la axila. Eran pacientes que eran alrededor de 60 años, 78% carcinoma ductal, 51% T1, 88% receptores hormonales HER2 negativos. La rama del ganglio centinela en el SOUND la constituían 708 pacientes, de los cuales el 13.7% resultó con ganglios positivos. De estos pacientes que tuvieron ganglios positivos, el 5.1% se comportó con una manera de micrometástasis en los ganglios y 61% macrometástasis. Y lo importante de estos resultados es que solo el 0.6% tendrían más de 4 ganglios positivos. Es decir, sumamos los que salieron negativos con estos, son pacientes que no ameritan la adyuvancia. Este resultado se contrapone con el 13.7% que reportó el Z011, con ganglios positivos más de 4. Recordemos que en el Z011 no era de rutina hacer un ultrasonido preoperatorio, nada más fue una conducta y no son equiparables los resultados. El objetivo principal del SOUND entonces era la sobrevida libre de enfermedad, la cual se logró con es un estudio de no inferioridad, de tal forma que las gráficas en las curvas de Kaplan-Meier están totalmente empalmadas, sin diferencia estadística en el sentido de la rama del ganglio centinela, sin el ganglio centinela. Luego entonces, estos estudios, los reportes de estos estudios se pueden transportar o se pueden globalizar los resultados a todo el mundo en la práctica actual de todos los oncos. Entonces la respuesta la vamos a analizar según el trabajo del grupo de Dana-Farber. Este grupo analizó el SOUND y estadificó o sectorizó el análisis en los pacientes que tenían ganglio centinela con ultrasonido axilar. Reclutaron 544 pacientes, de ellos eran elegibles para el SOUND 408 de los pacientes con ganglio centinela 312. Aquí a este punto excluyeron varios pacientes, 96 y 25 pacientes que no tenían los criterios o que ya habían adoptado la conducta solo expectante en este tipo de pacientes por los estudios previos publicados, ¿no? Vemos que las implicaciones, la mayoría de los estudios de los pacientes del Dana-Farber con el SOUND, vemos que eran ductal, algún porcentaje fue lobulillar, grado 2, grado 3, la mayoría de los pacientes, y el 99% recibió cirugía conservadora. Hubo diferencia en el grupo Dana-Farber con disminución de los pacientes que recibieron radioterapia. Sin embargo, la tasa de recurrencia o la tasa de identificación de ganglio centinela para que resultara negativo fue de 87 contra el 84%. En los que no se realizó ganglio centinela fue menos de la unidad. Los pacientes que tenían más de 4 ganglios positivos en el grupo de Dana-Farber, 0.9%, y en el SOUND 0.6%. Vemos que en las características generales del tratamiento sistémico, el 80% del grupo de Dana-Farber recibió hormonoterapia contra el 77% del SOUND. Quimioterapia 6% contra el 13%, y vemos que las recurrencias en los dos grupos eran prácticamente muy bajas. Por lo tanto, se convierte en una opción la vigilancia.
Del grupo de posmenopáusicas se reclutaron 199 pacientes, de las cuales 178 resultaron con ganglios negativos. A ellas se les hizo al 45% el score de recurrencia del Oncotype, y cuando el score de recurrencia resultó más de 26, que fue el 20% de las pacientes, este 20%, aunque hubieran tenido ganglios centinela o ganglios negativos, recibieron quimioterapia adyuvante como si hubieran sido positiva. Entonces, las pacientes tenían un tratamiento al estado ganglionar. Cuando el estado ganglionar resultó positivo, el 11% de los pacientes se les hace el score de recurrencia y el Oncotype reporta más de 26, y estos pacientes recibieron indiscutiblemente quimioterapia o que resultaban con N3. De las que resultaron con el índice de score de recurrencia con el Oncotype de menos de 26, que fueron el 86%, que fueron la mayoría de los pacientes, ninguna recibió quimioterapia y estos pacientes realmente se fueron a vigilancia. En el grupo de Dana-Farber, con características clínicas y compromisos ganglionares, son similares en los estudios, y vemos que la probabilidad de resultar un ganglio negativo fue de 87% contra el 84%, ganglio positivo del 12% contra el 13%, y más de 4 ganglios positivos del 0.9 contra el 6%. Vemos que la mayoría era la tendencia a encontrar ganglios negativos. El compromiso ganglionar entonces no influyó en la indicación de la quimioterapia postoperatoria en el grupo de posmenopáusicas con el índice de recurrencia menos 26, y sabemos que los seguimientos son cortos pero con excelentes resultados. De estos estudios del Sound podemos sacar las recomendaciones como sigue. Tenemos la recomendación de que la estadificación de la axila se puede obviar en pacientes de 60 a 70 años con T1N0, carcinoma ductal, grado 1, grado 2, receptores de estrógeno positivo, HER2 negativo, sin infiltración linfovascular y que tengan una valoración axilar con ultrasonido negativo. INSEMA es otro grupo que tenía el objetivo, un estudio de no inferioridad, que tenía el estudio, la intención de valorar pacientes voluminosos T3, es decir, menos de 5 centímetros, N0, planeados para biopsia ganglio centinela y radioterapia a los que se les realizó ganglio centinela y a los que no se les realizó ganglio centinela, y el periodo libre de enfermedad era el objetivo después de la cirugía conservadora. Y los pacientes que tuvieron ganglios centinela positivos de 1 a 3 ganglios linfáticos, y de aquellos que recibieron más de 4 ganglios linfáticos, como resulta los siguientes comentarios. El número de ganglios en pacientes del brazo de ganglio centinela fue 4.858 pacientes con una mediana de 62 años. Solo el 10% eran menores de 50 años. Nuestro grupo de valoración, nuestro grupo de incertidumbre, nuestro grupo de si le hacemos o no la estadificación axilar, 90% eran menores de 2 centímetros y 95% se comportaba con receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Las características del estudio y el análisis haciendo el comparativo entre INSEMA y el Sound. Ganglios centinelas negativos 84 contra 86, 3.4 contra 5.1 en las micrometástasis y más de 4 ganglios el 1%. Por lo tanto, es muy baja la probabilidad de encontrar más de 4 ganglios. Es una opción dejar a los pacientes en vigilancia. En el grupo de no cirugía axilar contra biopsia ganglio centinela tenemos que las recurrencias fueron menos de la unidad, y en el Sound menos de 0.4 contra 0.4. Como conclusión, la ecografía axilar es un complemento efectivo para identificar pacientes de bajo riesgo compromiso axilar, y la axila clínicamente negativa, ganglio no palpable y ecográficamente negativa, de ellos el 85% tendrá un ganglio centinela negativo, 12% tendrá de 1 a 3 ganglios centinela y menos del 1% tendrá 4 ganglios o más. Por lo tanto, con la mano en la cintura, no tanto como con la mano en la cintura, pero la cirugía axilar puede omitirse en la mayoría de las mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Hacemos un espacio y aquí concentramos la atención de la charla, porque esta es uno de los objetivos de la charla, en donde se puede garantizar la subestadificación o la omisión de la estadificación del abordaje axilar de las pacientes. Entonces, desde el punto de vista de radioterapia, el Sound tenía ciertas características. Recordemos, incluía pacientes de 2 centímetros, axila con ecografía negativa, que se aleatorizaron a cirugía conservadora más radioterapia después del tratamiento con la cirugía.
fue un estudio aleatorizado, fase 3, ensayo clínico, multicéntrico, grande, pero como no era el objetivo valorar la radioterapia, no todos los pacientes tuvieron radioterapia, solo el 90%, de los cuales no se definió el volumen, el target a radiar, el tipo, el campo a radiar, ni el tipo de radiación que se utilizó. Es importante tener las siguientes aseveraciones o los siguientes racionales en el uso de la radioterapia en los pacientes con cáncer de mama, porque podemos tener un campo de radiación, un ciclo mamario completo que incluye toda la caja torácica, ciertos grados ganglionares del 1 al 2 dependiendo de la ubicación o si es tangencial alto o no. Actualmente vemos que así como hay volumen mamario completo, también sabemos que hay la radiación parcial de la mama. ¿Por qué esa radiación parcial de la mama? Porque es menos tóxica, es menos mórbida, y los pacientes se benefician del objetivo específico de la radiación, que es la recurrencia local. Si sabemos que ahí es donde da el sitio de recurrencia, se puede irradiar solo el sitio donde presumimos que va a haber la recurrencia. Las indicaciones para esta irradiación parcial son mujeres de 50 años, T menos de 3 centímetros, pero lo más importante es que tenga la confirmación negativa de la axila, es decir, no se puede tener una biopsia de ganglio centinela positivo, aunque sea micrometastásica, porque estaremos subtratando a los pacientes. Entonces el debate es en este tipo de pacientes. Ya sabemos que con ganglio centinela positivo hay estudios que están a favor de la adyuvancia de los pacientes. Hay un estudio que en radioterapia ya está los resultados bien conocidos, el estudio Elliott, que valoró los pacientes con radiación completa con cáncer de mama y radiación parcial. Y obviamente fue mejor la radiación completa porque se irradiaba todos los campos nodales, y en la parcial no se incluía la axila. Sin embargo, los pacientes que tenían más recurrencia en el Elliott era porque tenía ganglio centinela positivo y se le dio radiación parcial. Este es uno de los comentarios del estudio. Sin embargo, en el SON, el 10% recibió irradiación parcial y el 89% radiación total de la mama, lo que incluye una cierta dosis en el nivel 1, nivel 2 terapéutica. Por lo tanto, estos datos no se pueden analizar en el sentido de que si tuvo un impacto o no en la baja tasa de recurrencia local esta radiación de los niveles 1 o 2. Es decir, se puede sostener esta baja recurrencia en los pacientes obviando esta radiación que se asumió en el 89% de los pacientes en el SON. Y los resultados generales del SON son como sigue: 97% tendrá una sobrevida global libre de enfermedad a distancia 5 años, y las recurrencias acumuladas en la axila de 0.4, 93% contra 94% sobrevida libre de enfermedad en el grupo de cirugía, sin cirugía, y en el grupo de biopsia ganglio centinela, para reportar una sobrevida libre de enfermedad 5 años de 98%. INSEMA, por ejemplo, es otro estudio también aleatorizado de no inferioridad, donde aprendieron a protocolizar ya la terapéutica con radioterapia y aprendieron a incluir todo el ciclo mamario completo para no andar con los mismos resultados que ya están descritos, por ejemplo, en el Z11, ahí donde mencionan que la omisión de la linfadenectomía en pacientes con hasta 2 ganglios positivos era no inferior a la radioterapia. La falta de protocolización de la radioterapia hizo que se violaran en el tratamiento varias veces a las pacientes y se reirradiaran a las pacientes, y entonces no se puede valorar si realmente las bajas recurrencias se deben a este tratamiento con radioterapia axilar que se realizó. Entonces, vemos en el INSEMA que del total de pacientes que recibieron radioterapia, 275 pacientes, solo el 15% se excluyeron del estudio porque no cumplieron con los criterios, pero de los que sí, el 25% recibió además dosis terapéuticas en el nivel 2 de la axila y el 50% recibió dosis terapéuticas en el nivel 1. Por lo tanto, los resultados de sobrevida libre de enfermedad fueron de 91 contra 91.7% en omisión con ganglio centinela. Y de las 3.854 pacientes con biopsia de ganglio centinela, 15 resultaron con ganglios positivos, el 15%, 3.5 con micrometástasis, 11 con macrometástasis y 0.2
con ganglios mayores de 4 en volumen. La recurrencia axilar fue de 1 contra 0.3 en el grupo de observación contra biopsia de ganglio centinela, pero hubo menos complicaciones a largo plazo como linfedema, dolor, limitación de la movilidad del brazo, etc. Ante esta duda razonable de que recibieron tratamiento en el nivel 1 de la axila, existe la duda de que si en la vida real se podrán sostener estas recurrencias tan limitadas. ¿Qué hay entonces de los pacientes con neoadyuvancia que tienen ganglio positivo, que se someten a neoadyuvancia y que el ganglio se negativiza? Vamos a ver los siguientes estudios. Ya hay mucha evidencia científica en donde se reporta que hay beneficio de la radioterapia con ganglios positivos y varios estudios, metaanálisis a largo plazo, a corto plazo, reportan un beneficio cuando hay de 1 a 3 ganglios, pero un beneficio marcado cuando hay más de 4 ganglios positivos. Este es otro estudio que nos hace pensar que no hay que interferir o limitar la omisión de la radioterapia completa en pacientes con ganglios positivos, sobre todo si tienen las siguientes características: si está positivo el ganglio, si son de 1 a 3 o si son más de 3. Entonces, esta evidencia es la que sostiene que los pacientes con cáncer de mama, inicialmente N positivo, reciben quimioterapia neoadyuvante y quedan ganglios negativos. El diseño del estudio también es un estudio fase 3 con las características que estamos viendo en las pacientes T1, T3, N1 al principio, pero lo principal es que después de la neoadyuvancia se negativiza completamente el estado patológico del ganglio. Una vez que se negativiza el estado ganglionar, se estandarizaban a los pacientes o se aleatorizaban los pacientes para que recibieran o para que no recibieran la radioterapia en la axila. Este otro estudio proponía inhibir o omitir la radioterapia ganglionar de las pacientes que tenían buena respuesta a la neoadyuvancia. Por lo tanto, se puede omitir la radioterapia regional en pacientes N1 que se negativizan, pero se debe considerar individualizar en pacientes de alto riesgo que están en el primer cuadro pequeño rojo, el HER2 agresivo, el triple negativo, los márgenes. Y los resultados principales del estudio en cuanto al control local, que son excelentes en ambos brazos, no hay diferencia significativa de la radioterapia en la supervivencia global, y hay una interpretación clínica de que si el ganglio centinela se negativiza después de la neoadyuvancia, la biología manda más que el tratamiento locorregional es intensivo. Esto representa también un cambio en el paradigma similar a lo que ocurrió en el Z11 y en el AMAR. Bueno, continuando entonces, hay otro estudio holandés, el RAPCHEN, que valoró a las pacientes con cáncer de mama clínicamente ganglio positivo que reciben quimioterapia neoadyuvante, se pueden adaptar o reducir a la radioterapia locorregional según la propuesta patológica. Este estudio, además de lo que ya venimos comentando, estadificó a los pacientes o estandarizó a los pacientes en 3 grupos: aquellos que fueron totalmente N0, no recibieron radioterapia regional; los que fueron N1 pero de 1 a 3 ganglios recibieron radioterapia a los ganglios supraclaviculares, y los que tuvieron más de 4 ganglios positivos recibieron radioterapia regional completa, en que incluía la pared, la mama y los ganglios de la axila. Entonces, ante esta estratificación ya nos da una conducta distinta para poder individualizar el tratamiento con radioterapia en los pacientes con adyuvancia. La omisión de la radioterapia axilar en pacientes con respuesta completa es segura. En cuanto a los resultados del mismo RAPCHEN, en cuanto al control local, es excelente en todos los grupos, no hay diferencias en la sobrevida y es seguro, y la reducción de la toxicidad al evitar la radioterapia innecesaria, sobre todo con linfedema y efectos tardíos de la radiación. Las conclusiones, la estratificación de los grupos de pacientes y las distintas esquemas de tratamiento propuesto, y no todos los pacientes que resultan después de la neoadyuvancia con ganglio positivo recibirán la misma radioterapia. Eso es lo importante. La respuesta a la neoadyuvancia es una herramienta clave, y menos tratamiento puede ser igual de efectivo y más seguro. Aquí están los grupos de estratificación y las propuestas de tratamiento del RAPCHEN. Es seguro entonces desescalar el tratamiento de la axila con radioterapia, sin embargo, la importancia de la radioterapia al lecho axilar. Bueno, como conclusión de la perspectiva de radioterapia, el
Sound incluyó pacientes T2 con ecografía negativa. Omitir la cirugía no fue inferior a la biopsia de ganglio centinela en términos de supervivencia libre de enfermedad. INSEMA, omitir la estadificación quirúrgica axilar mediante biopsia de ganglio centinela no es inferior a realizarla en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad invasiva a 6 años en pacientes T1, T2, clínicamente N0, y los pacientes con neoadjuvancia es oncológicamente seguro desescalar la radioterapia locorregional post-quimioterapia en pacientes seleccionados con N1 desde el inicio. Entonces, ¿qué pacientes se benefician con inhibidores de CDK? Hay que ver y valorar la tasa de recurrencia local y sistémica y qué es lo que nos lleva a tomar este tipo de decisiones. El SOUND, como trabajo bien hecho, estructurado en los pacientes con buen pronóstico en etapa inicial, se propone como un tipo de trabajo que da la información que se puede analizar y se puede extrapolar a los resultados con radioterapia. El Z11, desde el punto de vista sistémico, fue un estudio que, aunque tiene muchas aportaciones en beneficio de no diferencia entre radioterapia y linfadenectomía o biopsia de ganglio centinela, tenemos que la mayoría del Z011 era pacientes con G1, G2, pero hubo un 30%, o sea, un tercio de los pacientes que tenía un G3, y de ellos la mayoría de los pacientes recibió quimioterapia con antraciclinas y taxanos, hormonoterapias hasta el 45%, y los pacientes del Z11 el 97% recibió terapia adyuvante. Entonces, esta recurrencia totalmente sostenida se puede mantener en este tipo de pacientes que estamos platicando. Si sabemos que ganglio centinela se da hasta el 17%, pues, que tendrán más de 3 ganglios centinela, y el impacto del tratamiento local de las pacientes, hay criterios para que estas pacientes del Z11 reciban inhibidor de la CDK, pues el 70% no se beneficiarán con estos terapéuticas, y el 73% del brazo de la radioterapia tampoco fue clara. Es decir, del Z011 la mayoría de los pacientes no se beneficia con ese tipo de tratamiento que son los inhibidores del CDK, ¿no? Y vemos cómo los estudios son y las características del Z11 en el sentido del análisis personal de sobretratamiento de la quimioterapia, subtratamiento con hormonoterapia y sobretratamiento de la axila con radioterapia adyuvante. El riesgo entonces de recurrencia según los tipos moleculares es como sigue. Para el luminal A es de 2.8, el luminal B, que es el más recurrente de los luminales, el 5.7, el HER2 agresivo 14% y el Basalite del 10.3%. Hay del 2020 a la fecha hay publicado más de 5 artículos que comentan que la adyuvancia a favor de las antiaciclinas debe continuarse, sobre todo los pacientes, porque se les sigue otorgando o demuestran la disminución de la recurrencia en los pacientes, sobre todo que tiene un factor de riesgo intermedio o alto que se definen como N positivos, una disminución de la recurrencia del 22% cuando está presente el ganglio en todos los estudios, incluso en el estudio KLGB 9741, que fue el estudio pivotal para tomar este tipo de conductas. Y en cuanto a la hormonoterapia, las mujeres posmenopáusicas receptores positivos, la comparación entre tamoxifeno y letrozol superior sobre todo en pacientes de alto riesgo, que entiéndase ganglios positivos menores de 35 años. Entonces, las firmas genómicas también aportan información para tomar decisiones en este tipo de pacientes en donde hay incertidumbre, y la respuesta endocrina temprana identifica pacientes que no necesitan quimioterapia, y en el responder si hubo beneficio con quimioterapia en pacientes con el score de recurrencia comentado, y hay un beneficio absoluto de la quimioterapia en un grupo muy pequeño de impacto de mujeres menores de 50 años. Luego aparece Monarchy y Natalie para ver el beneficio de los inhibidores con en los pacientes que tienen hormonas positivos de alto riesgo y en los de riesgo intermedio con ribociclib.
de tal forma que entre más afectada esté la axila es mayor beneficio con este tipo de moléculas, sobre todo en pacientes que tienen N3, N4, y entre más le hagamos a la axila, más morbilidad le vamos a inyectar a la paciente. Aquí vamos a comentar un poco acerca del comportamiento de los síntomas axilares cuando se hace biopsia de ganglio centinela contra se hace la disección radical. Si los síntomas son leves o severos, el dolor, la presencia del dolor es mayor con disección radical de axila, pero no es inocua en biopsia de ganglio centinela y los mismos resultados. Entonces, actualmente las dudas en las que se centran los estudios son en pacientes premenopáusicas menores de 50, de 40 años. Pacientes se beneficiarán de desescalar el tratamiento de la axila, o pacientes voluminosos se beneficiarán pacientes si desescalamos la axila, o en tipos histológicos multicéntricos se beneficiarán sí o no. A mayor volumen de la enfermedad ganglionar sabemos que es peor el pronóstico de las pacientes, pero existe un escenario de mujeres posmenopáusicas N2 que no se benefician con la quimioterapia como respuesta, como duda razonable ante lo que estamos platicando. Todas las pacientes se benefician con adyuvancia con antraciclinas y taxanos, todo para todas las pacientes. La evidencia la podemos soportar en las firmas genómicas, es suficiente, sobre todo para premenopáusicas. Aquí es donde está la incertidumbre y los sitios de estudio. Inhibidores del CDK adyuvante están determinados por las fibras genómicas o por el estado ganglionar, el volumen ganglionar axilar, y los resultados de las pacientes que no se benefician con inhibidores del CDK, y el 7% de estas y el 8% del Monarchy, Natalie, y las pacientes que tuvieron más de 3 ganglios positivos, que son hasta el 17%. Muchas gracias. Sí, este contenido va a estar en YouTube disponible. Carlos Daniel Luque se llama mi canal. Muchas gracias.